No fracasé, solo descubrí 999 maneras de no hacer una bombilla. Thomas Edison. Pensamiento que de una u otra manera encaja al planteamiento piagetiano cuando define que un proceso de adaptación recibe estímulos internos y externos para arrojar un producto nuevo. Soy maestrante en innovación educativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y hoy les vengo a hablar un poco sobre el pensamiento creativo y las habilidades cognitivas que implican pensamientos críticos y modelos más complejos en la tarea de enseñar. Pero hay que reflexionar sobre cómo estamos llevando este proceso. ¿Será que como centros educativos estamos teniendo en cuenta los estilos cognitivos propios y el entorno en que circula la cotidianidad de nuestros estudiantes? ¿Será que como docentes, como escuela, estamos preparados para asumir retos de transformación? ¿Será que como escuela estamos preparados para enfrentar múltiples soluciones creativas? Como docente estoy capacitado para descubrir, identificar, reconocer las inteligencias o los diferentes talentos que poseen mis niños. Considero que para entrar en esta transformación y en este cambio de innovación creativa tenemos que empezar con la flexibilización en nuestro sistema político educativo. Que primero que todo tenga en cuenta que la creatividad, la imaginación y la intuición deben expresarse libremente. Para ello, hoy les quiero hablar un poco sobre los principales teóricos que le apuestan al pensamiento creativo. Tenemos a Wilford, quien manifiesta que la creatividad es un subconjunto de la inteligencia y que para ello se debe estudiar 3 dimensiones desde la inteligencia que va a arrojar un pensamiento creativo. Tenemos la primera dimensión, que es la que tiene que ver con la cognición memoria, y no es más que la producción y evaluación de un pensamiento divergente y un pensamiento convergente. Este señor en su segunda dimensión nos está hablando sobre un pensamiento figurativo que tiene que ver con la semántica, con lo simbólico y con lo conductual. Tenemos la tercera dimensión, que son la producción de unidades, que se fortalecen a través de 5 operaciones, que son operación de clases, operación de relaciones, operación de sistemas, operación de transformaciones y operación de alternativas. De aquí se puede concluir de que la creatividad es la producción más importante en la divergencia, en la búsqueda de extensa información, en la generación de numerosas soluciones originales a los problemas. Continuamos con Robert Sternberg. Robert Sternberg, desde su teoría, nos plantea que la creatividad no es un subconjunto de la inteligencia, más bien la inteligencia es un subconjunto de la creatividad, y para eso él se basa en 3 aspectos que se fortalece cada una en ciertas habilidades. Tenemos el primer aspecto, que son las habilidades sintéticas, que no son más que la generación de ideas nuevas
con eficacia y originalidad. Tenemos las habilidades analíticas, que es el juzgar, el valorar mis propias ideas y decidir cuál idea voy a seguir. Tenemos el tercer aspecto, que es la habilidad analítica, las habilidades prácticas. Estas habilidades prácticas están relacionadas con el uso que le doy a mi talento propio, a mi talento individual y cómo yo lo utilizo en las actividades cotidianas. Para Stenberg, lo más importante que se produce a través de la unión de todas estas habilidades es el metacomponente, que está relacionado con la planificación, el monitoreo y la evaluación que se le hace a la tarea creativa. Para concluir, en esta teoría se dice que para generar un aprendizaje creativo se requieren tres aspectos. Se requiere de una persona, del entorno y de la tarea que se busca seguir. Como tercero tenemos a Howard Gardner. Howard Gardner, desde su teoría de las inteligencias múltiples, señala que hay que darle un uso con múltiples inteligencias para generar ideas nuevas. ¿Cuáles son esas inteligencias? Tenemos la inteligencia lógico-matemáticas, la inteligencia verbal-lingüística, la naturalista, espacial, kinestésico-corporal, la musical, la inteligencia intrapersonal. Hay que basarse en estas 8 inteligencias para hacer de la creatividad un proceso o un aspecto como subconjunto de la inteligencia. Howard Gardner plantea que lo más importante de ser creativo es tener en cuenta la originalidad y la autonomía. Él retoma el pensamiento de uno de sus compañeros, donde habla sobre para ser creativo también se requiere de una fluidez ideacional. Esa fluidez ideacional propuesta por Raymond no es más que la habilidad que tengo para producir rápidamente nuevas ideas ante un requerimiento previo. Pero, ¿qué se exige para ser creativo? Para ser creativo se exige un estilo cognitivo que sea autónomo a un propio conocimiento, que tenga como preferencia pensar de otro modo y no seguir a los demás. Se necesita un entorno que sea favorable y que disminuya los obstáculos de la tarea creativa. Y se necesita mucha motivación, que no es más que la persistencia y la determinación ante los obstáculos que requiere la tarea de la creatividad. Ahora también le añado a esto un poco sobre las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas para generar pensamientos en todos los niveles dentro de nuestros salones de clase. Las habilidades cognitivas requieren de 3 procesos. Entre esos procesos tenemos el proceso de atención, proceso de percepción y proceso de memoria. El proceso de atención no es más que el sostenimiento y la regulación que yo tengo. El proceso de percepción son los estímulos y los patrones que hay en el medio. Y el proceso de memoria es el procesamiento que yo hago de la información. Tenemos a Gardner, a Stenberg, a Freusting y Vygotsky, quien nos plantea cómo se pueden trabajar estas habilidades cognitivas dentro de la tarea de enseñar. Vygotsky propone que el docente debe verse como un mediador, como una persona que genera autorregulación y que
aterriza el aprendizaje a un proceso metacognitivo que me lleva a pensar y a reflexionar sobre el conocimiento que ya yo sé. Me lleva a pensar sobre qué es lo que yo sé, y de esta manera se comienzan a impartir y a generar pensamientos con nuevos productos dentro de el aprendizaje. Algunas de las estrategias más importantes dentro de la cognición son las estrategias de elaboración y las estrategias de organización. Para ello, también se propone la taxonomía de Bloom, que no es más que una jerarquía de habilidades que se propone para fortalecer el aprendizaje. En la taxonomía de Bloom se hablan de unas habilidades inferiores y de unas habilidades superiores. Entre las habilidades inferiores tenemos recordar, comprender, aplicar. Dentro de las habilidades superiores tenemos crear, evaluar, analizar. Cada una de ellas con unas técnicas que me van a favorecer su aplicación dentro de mis prácticas pedagógicas. Y cada una de ellas también me va a arrojar cómo se puede aplicar y cuál es el objetivo al aplicar cada una de ellas. A continuación, les dejo, mis queridos compañeros, el problema de los 9 puntos. Es un test de creatividad e inteligencia que se resuelve uniendo cada uno de estos 9 puntos para mirar qué tan creativo y qué tan inteligente soy. Estos 9 puntos los tienes que unir utilizando solamente 4 líneas. Esas líneas no pueden salir de este recuadro y tampoco puedes levantar el lápiz para unirla. Pero te voy a dejar una clave. Puedes solo puedes sacar a una línea fuera del cuadro. Y bien, si lo hiciste, te quiero felicitar y también te quiero dejar mi referencia donde puedes apoyarte y donde puedes ampliar la información que en el día de hoy te dejé. Que tengan muy buen día y muchas gracias por escucharme.